Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hola, espero que estén muy bien, que hayan tenido una semana esplendorosa, que Dios los haya motivado a estudiar más su palabra, que hayan tenido un reencuentro con Cristo Jesús y que Dios, con su infinita misericordia, perdone nuestros pecados y nos haga ser cada día mejor. Así es que hoy vamos a ver un tema más de laicos en acción. Se llama Manasés y Josías. Son los reyes que hubo antes del tiempo de Cristo y que son muy importantes para nosotros, para saber la historia, para saber el contexto de cómo Cristo llegó a esta tierra en su primera venida, para entender más la circunstancia de cómo era el pueblo al que vino Cristo a visitar, porque no solo vino por el perdón de los pecados de toda la humanidad, sino que vino a visitar a su pueblo escogido para que ellos transmitieran toda esta sabiduría a través de las generaciones. Pero siempre hay un contexto histórico, circunstancial, un ambiente propicio para que todas estas cosas se dieran. Entonces estamos estudiando todas estas cosas para aprender más del por qué Cristo vino a esta tierra, no solo para salvar nuestros pecados, sino también para salvar a su pueblo, para corregir un montón de falsas doctrinas o doctrinas mezcladas con idolatría de otros pueblos, para que nosotros entendamos todo eso y no lo volvamos a cometer esos errores. Así es que hoy vamos a ver Josías y Manasés. Siempre, como se los digo, que lo pueden localizar en Laicos en Acción, en las redes sociales, en Radio Costa Rica 930M, todos los jueves a esta misma hora. Y
están a su disposición, no solo este tema, muchísimos temas hay, en donde usted puede encontrar todos los temas que usted desee oír, escuchar, aclarar, compartir, estudiar. Para eso está toda esta información, para ustedes y para nosotros también. Así es que hoy vamos a ver Manasés y Josías, perdón, Manasés y Josías. Pero antes vamos a elevar una plegaria al Señor para que nos ayude a exponerlo de la forma correcta, para que el Espíritu Santo que esté en nosotros nos abra el entendimiento para que nosotros podamos asimilar todas estas cosas y estas enseñanzas y podamos tener un concepto mejor de todas las cosas que sucedieron. Así es que incline su rostro donde quiera que esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, un jueves más que estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, gracias y mil gracias, Padre, por permitirnos hablar de ti, hablar de tu pueblo, hablar de todas las cosas interesantes que quieras enseñarnos, Padre. Te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te pedimos que nos ayudes a ser cada día mejor, a entenderlo de la mejor manera posible y así tener un concepto más claro de las cosas que tú quieras enseñarnos. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver Manasés y Josías. En el reino de Judá, recordemos que Israel estaba dividida en dos partes. Estaba el reino del norte y Jerusalén. En el reino del norte estaba Jerusalén y en el reino del sur estaba Judá. Me equivoqué, perdón. El reino del norte era Jerusalén y el reino del sur era Judá. Unas veces hablamos de los profetas asesorando, instruyendo, guiando, amonestando a Jerusalén y otras veces lo vemos haciéndole lo mismo, pero al reino de Judá. Pues el reino de Judá, que prosperó durante los tiempos de Ezequías y volvió a decaer durante el largo reinado del impío Manasés, cuando se hizo revivir el paganismo y muchos del pueblo fueron arrastrados a la idolatría. Por eso les decía yo que mezclaban las creencias con idolatría, con doctrinas paganas. Y en la actualidad eso pasa también. Y por eso es que Dios quiere que nosotros estudiemos todas estas cosas para no volver a repetir el mismo error o para que nosotros veamos qué fue lo que ellos hicieron, qué fue lo que les pasó y así poder evitar nuestros errores. Vamos a leer Segunda de Crónicas 33:9. Segunda de Crónicas 33:9, que dice así: Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Muchas veces se tiene el concepto de que si un líder de una iglesia, de un remanente, hace lo malo, no va a afectar a los seguidores. Claro que sí los afecta. Por eso son líderes que lideran el ejemplo que ellos están dando y hacen caer a todas las personas que los siguen. Igual pasa en las familias. Muchas veces nosotros decimos, sí, yo soy una gran pecadora, estoy haciendo 50,000 cosas para ofender a Dios, pero lo estoy haciendo calladita, sin que nadie me vea, sin que mis hijos me vean, sin que mi esposo o mi esposa me vean.
Yo no estoy afectando a nadie, estoy disfrutando la vida, porque eso es disfrutar la vida para esas personas. Pero no se están dando cuenta que lo que uno hace en lo secreto, nuestros hijos lo van a hacer públicamente, públicamente. Y que el ejemplo que estamos dando a nivel espiritual es muy pobre. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que hizo el impío Manasés. Hizo revivir el paganismo y muchos fueron arrastrados a la idolatría. A la idolatría. La gloriosa luz de generaciones anteriores fue seguida por las tinieblas de la superstición y el error. Brotaron y florecieron graves malísimos, como por ejemplo la tiranía, la opresión, el odio a todo lo bueno, la justicia fue pervertida y prevaleció la violencia. Y les voy a poner este ejemplo. En un hogar donde el papá o la mamá, porque ahora se da mucho eso también, son alcohólicos, son alcohólicos, son tiranos, oprimen a la familia porque ellos necesitan el dinero para sus vicios. Obligan a los hijos a mayores a ver por los hijos menores mientras ellos andan en su vana manera de vivir. Existe el odio porque esos hijos se crían con odio a todo lo bueno. La justicia es pervertida porque los papás están siendo injustos. Y al final, cuando ya el grado de alcoholismo es fuerte, prevalece la violencia. Prevalece la violencia. Ustedes me preguntarán, pero usted está hablando de un pueblo, está hablando de un rey. Sí, es cierto, estoy hablando de un pueblo y estoy hablando de un rey, pero también estoy hablando de un líder. Y en un hogar, el principal líder es el papá, los principales líderes son el papá y la mamá. Y también se puede aplicar a eso. Sin embargo, no faltaron en estos tiempos malos los testigos de Dios y de lo recto. Los trances penosos de los que Judá se había salvado durante el reinado de Ezequías habían desarrollado en muchos una firmeza de carácter que sirvió ahora de baluarte contra la iniquidad prevaleciente. El testimonio que ellos daban en favor de la verdad y la justicia despertó la ira de Manasés y de quienes compartían su autoridad y procuraban afirmarse. En el mal hacer, acallando toda voz que los desaprobaba. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta henchir a Jerusalén de cabo a cabo. De cabo a cabo. Y ahí vemos cómo se tiraniza a un pueblo, porque despierta la ira de los que no piensen igual que ellos. Y entonces, toda voz que desapruebe lo que ellos hacen es silenciada, es silenciada. Y vamos a leer Segunda de Reyes 21:16. Segunda de Reyes 21:16. Fuera de esto, derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá, para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Cómo se acalla un pueblo? Eliminando todo el que se oponía a los pensamientos de Manasés, iba a ser eliminado. Y la sangre corrió por todo Israel, porque todo el que se le oponía, ¿qué le pasaba? Lo eliminaban. Lo eliminaban. En los hogares no pasa eso. Bueno, hay casos en que sí se matan a los hijos, ¿verdad? Pero son los mínimos. Pero, ¿cómo hace un papá
para silenciar a un hijo. Lo anula por completo, lo aparta, lo agrede por por no aceptar las condiciones que los papás están imponiendo en las familias. La gloriosa luz de generaciones anteriores fue seguida por las tinieblas de la superstición y el error. Sin embargo, no faltaron en esos malos tiempos los testigos de Dios para hacerlo recto. Y empezó la gente a sublevarse. Uno de los primeros en caer fue Isaías, quien durante más de medio siglo se había destacado delante de Judá como mensajero designado por Jehová. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso le hacían a los que no estaban de acuerdo con la forma de reinar Manasés. Y vamos a leer Hebreos 11, 36 al 38. Hebreos 11, 36 y al 38. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y las cavernas de la tierra. Y las cavernas de la tierra. Todo esto se le hacía al pueblo que no estaba de acuerdo con la forma de manejar su reinado Manasés. Algunos de los que sufrieron persecución durante el reinado de Manasés habían recibido la orden de dar mensajes especiales de reprensión y de juicio. El rey de Judá, declararon los profetas, ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Vea qué clase de reinado, oprimiendo al pueblo, opresión, porque cuando hay tiranía, hay opresión, hay pobreza, hay miseria, hay abandono, hay soledad, hay maltrato físico, psicológico. Eso es lo que ocurre cuando hay tiranía, cuando hay opresión. Debido a esta impiedad, su reino se acercaba a una crisis. Pronto los habitantes de la tierra iban a ser llevados cautivos a Babilonia para saco y para robo a todos sus adversarios. Segunda de Reyes 21, del 11 al 14. Segunda de Reyes 21, del 11 al 14. Dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí, yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Ambos oídos.
Segunda de Reyes, del 13, 21 del 13 al 14. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acaba. Y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve boca abajo. Y desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos y serán para presa y despojo de todos sus adversarios. Entonces, cuando un líder comete estos errores, sea rey, sea presidente, sea jefe de familia, jefe del trabajo, sea cual sea, ¿qué es lo que está haciendo? Abriéndole la puerta al enemigo. Entonces, al abrirle la puerta al enemigo, lo que pasa es que se sale de la protección de Dios. Se sale de la protección de Dios. Ya Dios no puede proteger a su pueblo. Entonces cae en manos de, en este caso, de los pueblos que llegaban a someterlos y a esclavizarlos. Pero en los hogares lo que pasa es que caen en manos de hombres malvados que los inducen a la droga, al alcoholismo, a la prostitución, etcétera, etcétera. Hay miseria, hay abandono, hay soledad. Los padres están dejando al descubierto a sus hijos. Y pensando que no están haciendo nada malo. No están haciendo nada malo. Yo estoy disfrutando yo. Mira, ¿qué importa que me vaya a una cantina y me tome unos cuantos tragos? Yo no le estoy dando, ya llevé toda la comida a la casa, no le falta nada. ¿Verdad que sí? Que eso es lo que piensan muchos. Yo tengo derecho a ser feliz. He trabajado una semana completa. Yo tengo derecho a tener un rato de esparcimiento. Entonces vamos a ver qué es lo que le ocurre a, en este caso, al pueblo de Israel. Y no solo eso, sino que en la actualidad los líderes de las iglesias están haciendo lo mismo. Cobran los diezmos, las ofrendas, para su uso particular, para su beneficio. Y eso es lo único que se predica actualmente en las iglesias, prosperidad. Pero no prosperidad del alma, es prosperidad económica. ¿Están actuando con idolatría? Sí, están actuando con idolatría y están adorando al Dios Mamón. A ese es el que están adorando. Pero el Señor no iba a abandonar por completo a los que en una tierra extraña le reconocieron como su gobernante. Sufrían tal vez gran tribulación, pero Él los libraría en el tiempo y de la manera que había señalado. Los que pusieran su confianza completamente en Él hallarían un refugio seguro. Esto es una gran promesa para las familias, para los pueblos. No nos apartemos de Dios. Pase lo que pase, no nos apartemos de Dios, porque su promesa es que Él no nos abandona por completo. Si ponemos nuestra confianza en Él, vamos a hallar un refugio seguro. ¿Qué importa que mi papá y mi mamá hayan sido los peores de la tierra? Yo debo seguir a mi Señor y yo sé que no me va a abandonar. ¿Qué importa que vivo en un país donde la corrupción es extrema? No me aparto de Dios. Y yo sé
que Él me va a dar un refugio seguro. Finalmente, los profetas continuaron dando sus amonestaciones y exhortaciones. Hablaron intrépidamente a Manasés y a su pueblo, pero los mensajeros fueron despreciados y la apóstata Judá no quiso escucharlos. Como muestra de lo que acaecería al pueblo si continuaba con su impenitencia, el Señor permitió que su rey fuese cautivo por una banda de soldados asirios, quienes habiéndolo atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia, su capital provisoria. Esta aflicción hizo volver en sí al rey y oró ante Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo él orado, fue atendido. Porque Dios nunca, nunca, nunca desoye una oración de una persona contrita y humillada. Y Él atiende nuestras súplicas y atiende nuestras oraciones. Pero no nos enredemos. Dios no puede ser burlado. Y lo que sembramos, vamos a cosechar. Él no nos va a abandonar en el momento de la penuria. Pero que vamos a cosechar lo que sembramos. Y vamos a leer Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Segunda de Crónicas 33, del 10 al 13. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no le escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó sus oraciones y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era su Dios, que Jehová era su Dios. Es tan difícil agarrar a un pueblo que ya está viciado y volverlo a la realidad de que tienen que buscar a un Dios. Por eso es tan importante que el ejemplo que tenemos que dar sea el correcto. Porque ¿qué fue lo que pasó en ese momento? Este arrepentimiento, por noble que fuese, fue demasiado tardío para salvar al reino de las influencias corruptoras de los años en que se había practicado la idolatría. Muchos habían tropezado y caído para no volver a levantarse. En la actualidad, nosotros le hablamos al pueblo sobre las tradiciones y absolutamente todos se cierran y dicen, no, así no es. Mi mamá, mi abuelita, mis antepasados me enseñaron, el pastor, el sacerdote, el líder, me enseñaron que esto es lo que tengo que hacer y esto es lo que tengo que hacer. Porque es una tradición. No hay nada más arraigado que las tradiciones. Y esas tradiciones están impregnadas de corrupción, mezcladas con idolatría. Por eso hay que aprender y desaprender. Quitar las leyes de hombre, quitar las enseñanzas de hombre y aplicar la palabra de Dios. Y muchos, absolutamente muchos, cayeron
para no levantarse nunca más. Para no levantarse nunca más. Entre aquellos cuya vida había sido amoldada sin remedio por la apostasía fatal de Manasés, se contaba su propio hijo. ¿Quién? Su propio hijo. ¿Se da cuenta? Bueno, Manasés era el rey y era el líder, pero también era un padre de familia. Y el ejemplo que le estaba dando a su hijo no era muy santo que digamos. Y este hijo subió al trono a la edad de 22 años. Acerca del rey Amón leemos, anduvo en todos los caminos que su padre anduvo. Y sirvió a las inmundicias a las cuales había servido su padre y a ellas adoró. ¿Se dan cuenta la influencia tan terrible que tenemos los líderes? Que tenemos los padres. Los hijos son imitadores nuestros. Nosotros somos el ejemplo a seguir. Vamos a leer Segunda de Reyes 21 y 22. Segunda de Reyes 21. Y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos, a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. ¿En quién anduvo? En el camino del Padre. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Andar en el camino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Si nuestro Padre terrenal está con Dios, mejor. Es más fácil. Pero si no, hay que desaprender para aprender las lineaciones, los estatutos y las correcciones del Señor. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres, y nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes aumentó el pecado. No se le permitió que el perverso rey reinase mucho tiempo. En medio de su impiedad temeraria, tan solo 2 años después de ascendido al trono, fue muerto en el palacio por sus propios siervos, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías, su hijo. Segunda de Crónicas 33, 22, 24. Segunda de Crónicas 33, 22, 24. Dice así, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho. Pero nunca se humilló delante de Jehová, como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos, y lo mataron en su casa. Y lo mataron en su casa. ¿Quedó al descubierto? ¿Sí o no? Porque cuando uno se aparta de Dios, uno queda al descubierto. Queda en manos del enemigo. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Robar, matar y destruir. Eso es lo que él hace. Con la ascensión de Josías al trono, desde el cual iba a gobernar 31 años, los que habían conservado la pureza de su fe empezaron a esperar que se detuviera el descenso del reino, porque el nuevo rey, aunque tenía tan solo 8 años, temía a Dios y desde el principio hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a diestra ni a siniestra. Segunda de Reyes 22:2. Segunda de Reyes 22:2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda.
hijo de un rey impío, asediado por tentaciones a seguir las pisadas de su padre y rodeado de pocos consejeros que le alentasen en el buen camino. Josías fue, sin embargo, fiel al Dios de Israel. ¿Cuántos años reinó Josías? Más de 30 años. ¿A qué edad empezó? A los 8 años. Entonces, otra de las cosas que vemos en este mensaje que estamos recibiendo. ¿Puede un niño hacer lo bueno delante de los ojos de Dios? Claro que sí. ¿Puede un niño tener un corazón limpio delante de los ojos de Dios? Sí, claro que sí. ¿Está contradiciendo a sus antepasados o no está contradiciendo? Sí, también. Pero mucha gente me dice a mí, ay, no, es que a mi esposo no le gusta hacer eso y entonces yo para no contradecirlos no hago eso. Ay, no, es que mi mamá, mi papá y mi abuelo y mi abuela y mi suegra y mi suegra. Mire, uno es un niño de 8 años y sin embargo él tomó la decisión de hacer lo bueno delante de los ojos de Jehová, teniendo un montón de personas que le ayudaban en su reinado, contrarias a lo que él pensaba. Imagínense qué carácter tenía este niño que enfrentó a toda esta gente. Advertido por los errores de las generaciones anteriores, decidió hacer lo recto en vez de rebajarse al nivel del pecado y degradación al cual habían caído su padre y su abuelo, sin apartarse a diestra ni a siniestra, como quien debía ocupar un puesto de confianza. Resolvió obedecer las instrucciones que habían sido dadas para dirigir a los gobernantes de Israel y su obediencia hizo posible que Dios lo usase como vaso de honor. Vea qué lindo, cuando uno hace lo que Dios quiere, Él nos da honorabilidad, nos trata como un vaso de honor. En el tiempo en que Josías empezó a reinar y durante muchos años antes, los de corazón fiel que quedaban en Judá se preguntaban si las promesas que Dios había hecho al antiguo Israel se iban a cumplir alguna vez. Estaban asustados porque la promesa era que iban a ser llevados cautivos a Babilonia y que iban a ser esclavos. Entonces, ellos se seguían preguntando, como nos preguntamos ahora nosotros, ¿será cierto que irá a venir en su segunda venida? ¿Será cierto? Porque han pasado un montón de años y no vienen. ¿Será posible que algún día vaya a venir? ¿O nos han estado engañando? Desde el punto de vista humano, parecía casi imposible que se alcanzara el propósito divino para la nación escogida. La apostasía de los siglos anteriores que habían adquirido fuerza con el transcurso de los años. 10 de las tribus habían quedado esparcidas entre los paganos. Quedaban tan solo la tribu de Judá y Benjamín. Y aún estas parecían estar al borde de la ruina moral y nacional. Los profetas habían comenzado a predecir la destrucción completa de la hermosa ciudad, donde se hallaba el templo edificado por Salomón y donde se concentraban todas sus esperanzas terrenales de grandeza nacional. ¿Sería posible que Dios estuviese por renunciar a su propósito de impartir liberación a quienes pusiesen su confianza en Él? Frente a la larga persecución que venían sufriendo los justos y a la aparente prosperidad de los impíos, podían esperar mejores días de los que habían permanecido fieles a Dios. Una pregunta muy importante, porque, ¿cómo les explico? Una casa cae ante los ojos de Dios por corrupción del papá y de la mamá, o del papá o de la mamá.
¿Caen los hijos con ellos? Claro que caen con ellos. Aunque ellos sean tratados con benevolencia y misericordia de Dios. Pero nos gusta ver que mi casa cayó, nos gusta ver que mis hermanos cayeron, mi papá y mi mamá. No, ¿verdad que no? No. Así es que ellos estaban preocupados por eso, sobre todo los creyentes, los que creían y confiaban en Dios. Esos eran los que estaban preocupados, porque los otros en su vana manera de vivir ni siquiera se acordaban de Dios. Estas preguntas llenas de ansiedad fueron expresadas por el profeta Habacuc. Y vamos a leer Habacuc, versículos 1, 2 y 4. 1, 2 al 4. Dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no calmarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y molestia están delante de mí. Pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y nosotros los vemos en la actualidad. Droga por montones, alcoholismo por montones, violaciones por montones, asesinatos por montones. ¿Nos hace felices eso? No, no. Está cayendo la casa a nuestro alrededor. Nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor. El Señor nos protege y nos guarda, pero nos duele ver jovencitos en su edad viril morir por asesinatos. Y si no está muriendo por asesinatos, está muriendo por la drogadicción. ¿Mm? Considerando la situación de los fieles en su tiempo, dio voz a la preocupación de su corazón con esta pregunta. Repito la cita: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí? Habiendo además quien levante pleito y contienda, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero. Por eso sale torcido el juicio, por cuanto el impío asedia al justo. Dios respondió al clamor de sus hijos leales. Mediante su portavoz escogido, reveló su resolución de castigar a la nación que se había apartado de él para servir a los dioses de los paganos. Estando aún con vida, algunos de los que averiguaban acerca del futuro ordenaría milagrosamente los asuntos de las naciones dominantes en la tierra y daría ascendencia a los babilonios. De esa potencia caldea formidable y terrible iba a caer repentinamente sobre la tierra de Judá como azote enviado por Dios. Los príncipes de Jehová y los más hermosos dentro del pueblo serían llevados cautivos a Babilonia. Las naciones y los pueblos de Judea, así como los campos cultivados, serían asolados y nada quedaría indemne. Nada. Habacuc 1:7. Habacuc 1:7. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Dios es justo, es digno, es benigno también. Pero Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado de ninguna manera, de ninguna manera. Confiando aún en este terrible castigo, se cumpliría de alguna manera el propósito de Dios para ese pueblo. Habacuc se postró sumiso a la voluntad revelada de Jehová y exclamó:
¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío? Y luego, como su fe se extendía hasta más allá de las perspectivas penosas del futuro inmediato y confiaba en las preciosas promesas que revelaban el amor de Dios hacia sus hijos, que manifestaban confianza, el profeta añadió: no moriremos. Con esta declaración de fe, entregó su caso y el de todo israelita creyente en la mano de un Dios compasivo. Habacuc 1:12. Habacuc 1:12. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste. ¿Para qué? Para castigar, para castigar, para castigar. Y esta no fue la única vez que Habacuc ejerció una fe enérgica. En una ocasión, mientras meditaba acerca del futuro, dijo: sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y atalayaré para ver qué hablará de mí y qué tengo que responder a mi pregunta. El Señor le contestó misericordiosamente: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará. He aquí que enorgullece, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a leer Habacuc 2 del 1 al 4. Habacuc 2 del 1 al 4. Sobre mi guardia estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie. Velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Vivirá. Qué buena promesa. Mas el justo por su fe vivirá. Vivirá por siempre en las alturas de los cielos. La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa era la misma fe que sostiene el pueblo de Dios hoy. En las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras, el creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo por su fe vivirá. Al servir a Dios no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Él. Les dará sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da paz, nos hace estar confiados. ¿Por qué? Porque tenemos la mirada en Él. Y el justo por su fe vivirá. Y Dios nunca, nunca, nunca va a avergonzar nuestra fe. Nunca. Acerca de la abundante provisión hecha para toda alma atentada, el apóstol Pablo da un testimonio muy elocuente. Le fue asegurado divinamente: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Con gratitud y confianza el probado siervo de Dios contestó: por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis flaquezas, para que habite en mí la potencia de Cristo. Porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Segunda de Crónicas 12, del 9 al 10.
Segunda de Crónicas 12 del 9 al 10. Dice así, y bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10. Segunda de Corintios 12 del 9 al 10. Vamos a ver, perdón, dije segunda de Crónicas, y no era segunda de Crónicas, era segunda de Corintios. Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles, la fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que él señaló. La segunda palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Puede caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. Pero con el profeta que procuró alentar a Judá en un tiempo de apostasía sin parangón, declaramos su confianza. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habacuc 2:20. Habacuc 2:20. Dice así: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Y vamos a leer Habacuc 3:2, versículos 2 y 4. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. Y allí estaba escondido su poder. Debemos apreciar la fe, cultivarla, acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles. La fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que él señaló. La segunda palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento. El tiempo de espera puede parecer largo, pero recordamos siempre el mensaje animador, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas al final hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espéralo, que sin duda vendrá, no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán y el santo monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano y allí estaban escondidas su fortaleza. Delante de su rostro iba mortandad y a los pies salían carbones encendidos. Se paró y midió la tierra, miró e hizo temblar la gente, y los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron a él, sus caminos son eternos. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, aunque la higuera no florecerá, en las vides habrá fruto, mentira
mentirá la obra de la oliva y los labradores no darán mantenimiento. Y las ovejas serán quitadas de la majada y no habrá vaca en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en la salud de mi, en el Dios de mi salud. Jehová, el Señor, es mi fortaleza. Habacuc no fue el único por medio de quien se dio un mensaje de brillante esperanza, de triunfo futuro, así como de castigo presente. Durante el reinado de Josías, la palabra del Señor fue comunicada a Sofonías para especificar claramente los resultados de la continua apostasía y llamar la atención de la verdadera iglesia de las gloriosas perspectivas que se esperaban. Sus profecías de los juicios a punto de caer sobre Judá se aplican con igual fuerza a los juicios que han de caer sobre el mundo impenitente en ocasión del segundo advenimiento de Cristo. Cercano está el día. Bueno, vamos a leer unos versículos para ir terminando porque el tiempo apremia. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vaca en los corrales, con todo esto yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en las alturas me hace andar. Sofonías 1, 14, 16. Cercano está el día grande de Jehová, cercano mi próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Sofonías 1, 17, 18. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su palabra ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de los habitantes de la tierra. Sofonías 2, 1, 3. Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto, el día que pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, venga sobre vosotros. Buscad a Jehová, todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 3, 19, 20. He aquí en aquel tiempo yo apremiaré a todos sus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré a la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, Jehová. Y Sofonías 3, 14, 17. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás mal. En aquel tiempo se dirán a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cantos. No desfallezcamos, aunque veamos cosas horribles a nuestro alrededor, aunque la corrupción nos llegue hasta el tope, aunque la prostitución, la drogadicción, todo esté contaminado alrededor nuestro, el gobierno, las iglesias, todo. Nuestro Dios
nos mantiene y al final de cuentas nos va a liberar. Y nos dice, bástate mi gracia. Y Él se perfecciona en mis debilidades. Así es que no es que fallezcamos, sigamos adelante con la mirada puesta en Dios, estudiando su palabra, escudriñando sus escrituras, para no recibir una palabra contaminada. Eso es lo que tenemos que hacer. Y comportarnos como Sofonías, comportarnos espérense un momentito, para decirles como quién, como Josías, ya le dije Sofonías y era Josías, como Josías, que siendo un niño decidió seguir a Dios. Y Dios dice que nos debemos comportar como niños, porque los niños creen y es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Recordemos que todas las promesas de Dios son condicionales. ¿Y qué es lo que Él espera de nosotros? Que le creamos, que le sigamos, que le obedezcamos, que cumplamos con sus decretos. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. No es fácil, nadie dijo que fuera fácil. Es un camino angosto, estrecho, que tenemos que pasar, pero Él va con nosotros y Él no nos abandona, como es la promesa que si nosotros estamos con Él, Él no nos va a abandonar nunca. Este era el tema que les traía para hoy. Espero que lo disfruten bastante, que lo entiendan, que lo repasen, que lo estudien las citas bíblicas que di, que eso es lo más importante. Nos vemos la semana entrante si Dios quiere. Dios los bendiga. Feliz fin y principio de semana y miles de bendiciones.